Julián Quito, el héroe sin rostro. Historia basada en la sublevación de Columbe de 1803. Columbe se encuentra en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, a 38 kilómetros de la ciudad de Riobamba. Es una de las parroquias más antiguas de la provincia, fundada en 1578, y también es la más grande del cantón. Contiene 64 comunidades y 4 barrios. Su población se reconoce como indígena en un 99%, pertenecientes al pueblo Puruá, nacionalidad quichua centro. Existen pueblos étnicos como los columbis, yinjines, pulucates, tanquis y sablucs. La parroquia produce papas, trigo, quinoa, cebada, y en las comunidades se dedican a la ganadería y crianza de ovinos. Visita Columbe y conoce las cuevas del minero, sus casas patrimoniales, la estación del ferrocarril, Padre Rumi, los páramos de Cruz Loma, Yuyunchas, Pailapaccha, la playa, el mirador. Sus fiestas son el 16 de mayo de cada año. En esta parroquia, hace 223 años, se levantó contra las injusticias el líder indígena Taita Julián Quito, Mama Lorenza Abemañay, Cecilio Taday, Francisco Curillo, Mariano Hualpa, Lorenza Peña, Jacinta Suárez y otros compañeros y compañeras para defender su gente. Julián Quito, el héroe de Columbe. Este proyecto es parte del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, línea de fomento de la memoria social y el patrimonio cultural. Convocatoria 2025.